Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Anatly Martínez Munguía y me dedico a la herbolaria integrativa. Tengo un diplomado en línea, am, y bueno, de hecho tengo 3 diplomados en línea, uno de nivel esencial, nivel terapéutico, y también uno diferente que se llama nutrición ancestral y medicina tradicional. Y además de eso, pues tengo algunos cursos cortos de huertos orgánicos, de sanando tus órganos y de hábitos y remedios herbolarios. Pues esa es más o menos mi oferta académica actual. Tengo pues un currículum relacionado con el desarrollo biotecnológico porque estudié más bien la carrera de agronomía en la Universidad Autónoma Chapingo, que es considerada una de las más importantes de América Latina. Y además de eso hice el doctorado directo en ecología y biotecnología, que de hecho tenía beca CONACYT, en la Universidad Veracruzana. Entonces, bueno, poniéndonos así en contexto de a lo que me dedico, pues Karina me pide que responda a unas preguntas más o menos rápidas. Entonces, bueno, la primera pregunta que me hace Karina dice, el gobierno transitorio de Bolivia está abriendo la posibilidad de las pruebas rápidas para el uso de semillas transgénicas de soya, maíz, trigo, caña de azúcar y algodón, bajo la excusa de que gracias a estos productos se genera el 70% de los alimentos de la canasta familiar en América Latina. Bueno, pues este mismo argumento se ha usado en la mayoría de los países en desarrollo, también en México. De hecho, bueno, pues ahí hay algo interesante al respecto porque ese mismo argumento se ha usado en las anteriores revoluciones. Hay que recordar que hubo la revolución industrial, la revolución verde y por último está la revolución transgénica. Y siempre se ha usado el mismo argumento, este argumento que viene desde la teoría de Malthus, de que la población crece de manera geométrica y los alimentos de manera aritmética. O sea, nos vamos reproduciendo como conejos y en cambio el alimento se puede reproducir muy lentamente. Entonces, bajo esta teoría, supuestamente en algún momento va a haber hambre en el mundo por carencia de alimentos, porque vamos a hacer más de los alimentos que se pueden producir. Sin embargo, los datos estadísticos dicen lo contrario, más bien lo que está, no hay carencia de alimento, nunca la ha habido, sino hay un muy mal enfoque en la distribución de los alimentos, en cómo nos organizamos socialmente e incluso en el tipo de alimentos. De hecho, de acuerdo a unos informes nuevos de la FAO, se considera que la dieta idónea debería estar orientada por lo menos el 70 o el 80% hacia una dieta vegetariana. Sí se privilegia el consumo de carne, pero realmente se produce 300 veces más la cantidad de carne que se necesita para no tener o no dejar una huella ecológica negativa. Por lo tanto, el problema no es el consumo, el producir más cereales para engordar ganado, que ese es el principal argumento de esta cuestión de los transgénicos, sino más bien distribuir mejor los alimentos y mejorar los hábitos alimenticios de la población. Y además mejorar esta cuestión del acceso a los recursos, etcétera. Por supuesto que este argumento no tampoco se mete en el problema principal. La mayor parte de estos alimentos transgénicos van a estar siendo producidos o solamente van a tener acceso a estos paquetes biotecnológicos que hay que recordar, desde la Revolución Verde traemos este paquete tecnológico que incluye semillas transgénicas o mejoradas, el uso de pesticidas y el uso de agroquímicos para su producción, lo cual es un paquete tecnológico desactualizado y altamente tóxico. Actualmente se sabe que apoyar la cuestión de las economías familiares, la soberanía alimentaria y, por supuesto, algunos métodos como los cultivos biointensivos o la agricultura biodinámica, se ha demostrado que son formas o acercamientos más útiles para mejorar la productividad sin dañar las economías locales, sin erosionar la biodiversidad genética y sin poner en riesgo la estabilidad económica y de soberanía alimentaria de un país. Entonces, bueno, este argumento, pues no es. Entonces, esta es mi opinión como ecóloga biotecnóloga sobre este argumento. Realmente está sobredimensionado, está sacado de contexto y es un argumento viejo, la verdad, que se ha demostrado, por lo menos en las otras 2 revoluciones, que no funciona. O sea, supuestamente en la revolución industrial se iba a acabar el hambre en el mundo, no se acabó. En la revolución verde se iba a acabar el hambre en el mundo, que también la revolución verde pues se basa en lo que le dije de semillas mejoradas, pesticidas y
agroquímicos. Y pues tampoco se acabó el hambre en el mundo porque no es un tema productivo, es un tema de justicia social, de soberanía alimentaria y de equilibrio y acceso a la educación. Y eso no lo resuelve una semilla transgénica. Más bien, hay fuertes presiones internacionales para apoyar estos cultivos y favorecer a grandes empresas, que rara vez, entonces, el hecho de que se produzca más alimento quiere decir que se lo van a ir a regalar a la gente del país que tiene hambre. Por supuesto que no. Ni siquiera baja de precio, por cierto. Y bueno, la segunda pregunta que me haces dice, ¿qué opinas del postulado de que quienes están en contra de los transgénicos están en contra de la biotecnología y el progreso? Por supuesto que no. La biotecnología no es solamente transgénicos. No se reduce solamente a la implementación de transgénicos. La biotecnología es el uso de esta tecnología. Hay que recordar que está basada en la revolución, bueno, más bien, esta biotecnología se considera que se acuña hace más o menos 50 años cuando se empieza a desarrollar la biología molecular, cuando descubrimos que podemos manipular los genes, que podemos primero verlos, saber dónde están, inferir sus funciones y entonces empezamos a jugar con ellos, a experimentar con ellos. Hay temas de ética muy fuertes, en los cuales no voy a entrar, pero definitivamente la biotecnología ha ofrecido y ofrece respuestas para estudiar la biodiversidad, para detener el cambio climático, para desarrollar incluso también, metiéndonos en el área de transgénicos, especies y variedades que pueden apoyar el desarrollo tecnológico, que pueden ofrecer soluciones, por ejemplo, para reducir las tasas de contaminación de mantos acuíferos, porque se puede producir un organismo transgénico que se dedique a devorar metales pesados o contaminantes de determinados mantos acuíferos. Se puede producir también, actualmente mi investigación, por ejemplo, del doctorado, fue en marcadores genéticos para determinar qué tanto ha influido la fragmentación del bosque mesófilo de montaña en una especie particular de encino, y con esto determinar cómo están reaccionando la diversidad genética poblacional y poder tener evidencia de cómo funciona la fragmentación o qué efecto tiene sobre la diversidad genética de una especie en particular, y por lo tanto que tal vez en el futuro pueda explorarse el efecto y cómo puede mitigarse o qué tamaño, por ejemplo, necesitan tener los corredores biológicos para asegurar que haya suficiente intercambio genético que no promueva la divergencia en especies distintas debido al aislamiento. Entonces, bueno, probablemente esto es muy complejo, pero en realidad los usos biotecnológicos son enormes, no solamente es transgénicos. Y cuando hablamos de transgénicos, hay de transgénicos a transgénicos. Hay transgénicos que diseñan las universidades buscando ofrecer una respuesta ecológica a algún problema que se está generando en el medio ambiente, buscando explorar cómo conservar mejor la diversidad genética. Y estos transgénicos orientados en maximizar la producción sin importar el desgaste de recursos naturales, sin importar la huella ecológica que dejan, bueno, pues es una manera de verlo, pero no necesariamente es la única ni el mejor enfoque. Entonces, bueno, pues no sé qué tanta difusión vaya a tener este video, pero ojalá y pueda llegar a muchas personas para que se nos vaya abriendo la mente de que no, la biotecnología y los transgénicos sobre todo como se están usando para apoyar intereses de transnacionales, no es la única ni la mejor respuesta que nos puede ofrecer la biotecnología. Yo estoy a favor del progreso, estoy a favor de la biotecnología, me encanta, me maravilla la genética, creo que son herramientas que dependen de las manos que se pongan, pues el uso que se les puede dar, y definitivamente biotecnología y progreso van unidos. Biotecnología y transgénicos no es la única manera de mezclar o de ofrecer biotecnología. Transgénicos y transnacionales tampoco van implícitamente unidos, y por supuesto transgénicos destinados a maximizar la producción sin importar las consecuencias ecológicas en diversidad y incluso en huella de carbono, en huella ecológica, pues no, tampoco es la única manera de verlo. Entonces, hay que quitarse esas ideas de la cabeza y hay que meterse a investigar qué significa cada uno de estos conceptos. Muchas gracias por su atención.